Continuamos con La Noche. La iniciativa fue promovida desde el año 2012 por el entonces presidente José Pepe Mujica. Un año después, su aprobación en el Parlamento convirtió a la República de Uruguay en el primer país de América Latina en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana. Por la afirmativa. Una de las principales razones que justificó el gobierno uruguayo al liderar la que hoy es conocida como la ley de la marihuana es combatir el mercado de los carteles. Es meterle una torre, arrebatarle una parte importante de ese mercado para sacarle, para cuestionarle la razón económica. Porque atrás de esto hay narcotráfico porque es un buen negocio. Así fue como, en un paso histórico y de gran polémica en el debate continental y mundial sobre la lucha antidrogas, el Estado uruguayo tomó el control del cultivo y el comercio de la marihuana para uso recreativo. Pero ese paso no ha sido inmediato. El experimento uruguayo comienza apenas a tomar forma, con la novedosa estrategia que fijó la ley: la dispensación de cannabis psicoactivo a través de las farmacias. Si también a ello le sumamos que se calcula que son en torno a los 7, 8 millones de dólares que ya no están circulando en los mercados ilegales, me parece que estamos avanzando significativamente y que esperemos que en los próximos años esto efectivamente logre consolidarse. 16 farmacias distribuidas en 11 departamentos y en Montevideo, la ciudad capital del país, comenzaron este miércoles la venta de marihuana, producida por 2 compañías privadas que licitaron con el Estado para convertirse en distribuidores. Las semillas vinieron del exterior, las seleccionó el gobierno con el criterio de que no hubiera de esas semillas en ningún otro lugar del mundo, como para poder trazar justamente que el cannabis que sale de las farmacias no termine en ningún circuito de comercio ilegal. ¿Cómo es la distribución? Solo pueden adquirir cannabis en los puntos autorizados todas las personas mayores de 18 años con ciudadanía uruguaya o con residencia permanente acreditada y que estén inscritas en el registro del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Al iniciarse la comercialización en farmacias, el número de consumidores inscritos está en 4.959 personas. La ley permite comprar un máximo de 10 gramos de marihuana a la semana y 40 gramos al mes. Cada gramo tiene un valor de $1,30. ¿Qué más permite la ley de la marihuana? La ley permitió la constitución de clubes de membresía dedicados exclusivamente a la plantación y cosecha de plantas de cannabis destinadas solo al uso de sus miembros. Cada club puede tener hasta 99 plantas. A la fecha hay 63 clubes canábicos en funcionamiento. Y esto es un giro copernicano. El centro no son las drogas, son los seres humanos. Además, la ley regula la cosecha doméstica. En cada hogar puede haber hasta 6 plantas de cannabis para el consumo personal o compartido. El producto de la plantación podrá llegar hasta un máximo de 480 gramos anuales. Vamos inmediatamente a Washington, en los Estados Unidos, con Francisco Tumi. Es integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Doctor Tumi, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias. Señor Tumi, desde la Organización de las Naciones Unidas, ¿cómo perciben esta iniciativa que ya es una realidad? ¿Usted cree que se fomenta el consumo de drogas o por el contrario es una solución que debe evaluar la humanidad para cambiar ese enfoque en la lucha contra las drogas? Bueno, yo no voy a hablar a nombre de la Junta, aunque sí puedo explicar cuál es la posición de la Junta. Y esa posición es bastante simple. El artículo 4 de la Convención del año 61 básicamente limita los usos legítimos de las drogas controladas en la lista. Entonces, cualquier droga que esté en la lista controladas por las Naciones Unidas a usos médicos y científicos solamente. Es decir,
Desde esa perspectiva siempre se ha interpretado la convención como negando la posibilidad de cualquier uso diferente a lo que los médicos decidan. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido muchos debates sobre la manera en que se puede definir qué es un uso científico de una droga. En principio, el debate tiene que ver sobre si se reconoce, como la Organización Mundial de la Salud lo hace, que la salud tiene 3 componentes: tiene un componente físico, un componente social, mental y otro social. Entonces, al hablar de salud mental, se podría tratar de tener algunos usos no médicos de las drogas. Esa no es la posición oficial otra vez de la Junta, porque en la Junta no hay un consenso interno, pero se respeta la mayoría. Señor Toomey, hay un punto... Yo francamente no sé si esto va a ser bueno o malo. Sí. Sí, señor Toomey, siempre hay una tensión entre... para ustedes, digamos en la experiencia que usted tiene respecto a otros países que han implementado estas mismas medidas de regularización, sí, como una salida alterna, o por lo menos como una solución alterna a la lucha contra las drogas, o por lo menos al flagelo que representa el narcotráfico, ¿usted cree que eso es una solución buena o mala? Mire, eso depende de cómo uno valore los puntos levantados por el diputado Jaime. Es decir, claramente hay un problema al legitimizar el uso que puede aumentar el consumo, y por otro lado, al controlar y regular el mercado, se van a disminuir los incentivos a las mafias y el mercado negro, etc. Entonces hay que escoger entre 2 males en el fondo. Y esa escogencia va a variar entre los países. Sin embargo, hay experiencias interesantes. Por ejemplo, el caso de los Países Bajos en Holanda. Aunque todo el mundo habla de los famosos coffee shops y todo... la posibilidad de fumar marihuana allá. La prevalencia de la marihuana entre los holandeses no es más alta que el promedio de Europa. Cuando uno compara, por ejemplo, a Suecia, que es muy prohibicionista, con Noruega, que es mucho más liberal, se encuentra que la prevalencia de consumo en ambos países es semejante. Entonces yo creo que es muy difícil sacar reglas que se le puedan aplicar a toda la humanidad. Con relación a si esto se va a volver en una legalización de la cocaína, yo difiero del diputado Jaime, simplemente porque la única forma real en que se puede legalizar una droga es cuando hay control social. Y en la sociedad occidental se ha domesticado tanto el alcohol como el cigarrillo. Es decir, el ideal para mí es que surjan, en el caso uruguayo, controles a la marihuana semejantes a los controles del cigarrillo. Porque siempre han sido la sociedad, las instituciones sociales, como la familia, la religión, los grupos de pares, etcétera, que han controlado una cantidad de comportamientos que generan efectos nocivos para la sociedad. El problema es cuando hay sociedades, por ejemplo, como Colombia, mi país, en donde hay una
una valoración extraordinaria de la libertad y no hay control social, entonces Colombia termina controlando el mercado mundial de cocaína. Eso es un desastre social para el país. Pero en un país como Uruguay, en donde hay Señor Tumi, una identidad nacional mucho más fuerte y tienen una historia de respeto al Estado, es posible que los efectos negativos no sean tan graves. Esa es una opinión, pero no es un hecho. Permítame, vuelvo a Montevideo, Uruguay, con Jaime Trovo desde otro ángulo, diputado del Partido Nacional. Ustedes en este momento en Uruguay, ¿qué margen de tiempo le están dando a ese experimento? Usted desde un comienzo, digamos que así lo ha calificado, también hemos utilizado ese adjetivo nosotros aquí en el programa La Noche, pero lo cierto es que ya está en la legislación uruguaya. ¿Cuánto tiempo cree usted que la sociedad debe esperar para concluir si realmente es esta una solución o si por el contrario va a aumentar la adicción como muchos sectores lo han manifestado? Yo no creo que se pueda determinar eso. Sí creo que indudablemente una opinión pública adversa a esta solución se va a mantener porque los criterios que la gente utiliza para señalar la inconveniencia de esta medida están por la línea de los que yo he señalado previamente. Uno, el que tiene que ver con, digamos, el reconocimiento de las bondades del consumo de un producto que se sabe que es un producto negativo para la salud de las personas. Fíjese que en Uruguay las sociedades médicas, especialmente la Sociedad de Psiquiatría, por ejemplo, o la Sociedad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia han señalado enfáticamente que bajo ningún concepto se puede recomendar el consumo de marihuana, sea esta legal o ilegal. Entonces, la solución uruguaya pasa por ser lo que le dije al principio, un experimento que muy probablemente en los laboratorios de análisis del tema de las drogas a nivel internacional se pueda poner como uno de los elementos de juicio o por lo menos de valoración, pero yo creo que a la sociedad uruguaya no le va a hacer bien. Porque además, en el Uruguay el problema de la droga hoy día no es precisamente la marihuana. El problema de la droga es el problema, por ejemplo, de la pasta base, que es el denominado en la Argentina Paco. El señor Tommy seguramente sabrá que aquí hay consumo de ese producto, que ese producto tiene, digamos, consecuencias catastróficas para el cerebro y para las personas en muy poco tiempo, y la marihuana puede ser, en algunos casos, la vía de ingreso a una sustancia psicoactiva que luego necesita o reclama una, digamos, una mayor potencia para drogarse. Y ese es el problema. O sea, el problema es que esto puede abrir una puerta que signifique una infravaloración del daño que produce consumir drogas. Yo no digo que no deban buscarse soluciones alternativas a la realidad actual que demuestra claramente que ha habido un fracaso en lo que es el combate tradicional a las drogas, sobre todo al narcotráfico, pero lo que no tengo ninguna duda es que esta medida es una medida mínima que no va al centro del problema y que yo francamente creo, con el mismo voluntarismo con el que Mujica ha dicho, reiterado, ustedes lo han señalado en este programa, que se va a quedar con el mercado del narcotráfico de la marihuana, yo debo decir con énfasis que no va a pasar eso, como consecuencia de lo cual va a seguir habiendo mercado negro y va a haber un mercado oficial que no va a beneficiar precisamente el criterio que la sociedad tiene que tener respecto de este tipo de sustancias. Señor Francisco Tumi, en Washington, muy brevemente porque debo marcar una salida a comerciales, ¿usted cree que esta medida sí le quitará una porción de ese mercado al narcotráfico o sencillamente, teniendo en cuenta que la marihuana que venden en estas farmacias es de menor intensidad, es de una composición química distinta, sencillamente los consumidores van a seguir buscando esa droga más fuerte, esa marihuana más fuerte en el mercado ilegal? Francamente yo no puedo darle una respuesta muy clara. Sin embargo, yo estuve una vez hace unos años en Montevideo y visité una cantidad de centros de adictos
Y básicamente la impresión con que yo terminé es que era muy fácil conseguir marihuana. Entonces no estoy seguro que la disponibilidad en unas cuantas farmacias aumente mucho la disponibilidad total en el país. Y yo puedo estar errado, pero intuitivamente me parece que eso es difícil. Por otro lado, sí quiero mencionar que el hecho de que la opinión pública esté tan en contra es algo muy positivo, porque es algo que puede generar un control social al uso de la marihuana. Es decir, tanto la producción como el consumo y el tráfico de drogas no tienen causas directas y tienden a ser síntomas de problemas sociales más profundos, y es por eso, por ejemplo, que se recomienda fortalecer los valores, fortalecer la familia, educar a la gente, capacitarla para que pueda funcionar en la sociedad, etc. Entonces, eso es muy difícil, es decir, es muy difícil de pronosticar qué va a pasar, pero si uno tiene una sociedad que rechace el consumo en la forma que hoy se está rechazando el cigarrillo, es posible que surjan controles sociales importantes en el contexto uruguayo. Esa es mi visión, que quisiera que ocurriera. Señor Tumí, pues se nos ha agotado el tiempo. Le agradecemos a usted como integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas el tiempo que le ha concedido a nuestra audiencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Diputado Jaime Trovo, diputado del Partido Nacional y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de Uruguay. Fue muy importante haber tenido su percepción, que representa a una porción de la opinión pública de los ciudadanos en Uruguay. Esa polémica, esa división que ha generado el hecho de que esta iniciativa legislativa del expresidente Pepe Mujica ya sea una realidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una última pausa comercial, no sin antes leer algunas de las respuestas que nos llegan a través de las redes sociales de nuestro equipo periodístico en el hashtag #LaNocheLegalización. Hemos planteado la siguiente pregunta: ¿qué opinan ustedes que desde hoy en el estado uruguayo, en Uruguay, se permita la venta legal de marihuana en 16 farmacias? Muchas opiniones de nuestros televidentes en esta hora de la noche. Francisco dice lo siguiente: bajo esta figura extenderán la venta de drogas en todo el continente. Es una de las fuentes de financiamiento del socialismo. Gutimax dice: admirable, es hora de dejar los tabús atrás e implementarlo en el resto del mundo. La solución del consumo no es la prohibición. Le damos una más, esa es de David. Él dice lo siguiente: es importante tener un control real del consumo de estas sustancias en un país más que solo prohibirlas, y este es un paso importante. Ustedes pueden seguir opinando en las cuentas de Twitter de este equipo periodístico. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.